Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con los que están. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, profesor. Enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras. A ver. Hola, 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 hola. Aunque sea que mi cámara está un poco borrosa. ¿Se me observa? Muy poco, ¿no? Ahí más o menos. Ya un poquito despeinado nada más. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar de un tema interesante que de repente ya lo han escuchado en alguna ocasión, lo han visto por televisión, por Netflix, o quizás les ha interesado mirar un documental sobre este tema, pero esta corriente filosófica, ¿no?, va a dar lugar a las futuras revoluciones que se van a desencadenar en Europa y también en América. Así que, estimados alumnos, presten mucha atención, ya que vamos a aprender sobre cómo la gente empieza a cambiar su modo de pensar, con el fin de pedir cambios no solamente sociales, sino también económicos. ¿Sí, estimados alumnos? ¿Está bien? Chantal, Patrick, Luján Ramírez, Profesor, puede ayudar María que la próxima de su Fernanda, clase. Ángelo Cablamaría, Yajaira, Yanela, Valerie Brenis, José Maldonado, Axel Cuenca. ¿Sí? ¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Muy reportado, pero sí. Ya. Gracias, gracias. Ya. A ver, Fernanda Yanet. ¿Se encuentra Fernanda Yanet? ¿Fernanda Yanet se encuentra? No creo. A ver, Yanela Ordóñez, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Concepto. Movimiento ideológico burgués basado en el uso de la razón, promueve el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Ahí está. Gracias. Gracias, alumno. Bueno. La ilustración va a ser un movimiento ideológico, ¿no?, por personas preparadas, ¿no?, profesionales, que van a usar la herramienta de la razón, o sea, nuestro conocimiento, para promover reformas políticas, económicas dentro de la sociedad. ¿Sí? Estas personas, en su mayoría filósofos, van a impartir ideas con el fin de cambiar la sociedad en Europa. Solamente aquí, estimados alumnos, vamos a hablar solamente de ideas. En la ilustración solamente va a ser la impartición de ideas, ¿no?, hacia la población. Sí, estimados alumnos, aquí todavía no se va a ver cambios, transformaciones con derramamiento de sangre. Aún no todavía. Pero van a sentar las bases para ese cambio radical. ¿Sí? Por eso yo les mencionaba al inicio, si alguien haya visto, digamos, ciertos documentales, ciertas series basados en estos temas. De repente no, pero me imagino van a tener la curiosidad de ver mientras avanzamos con el tema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Estamos en el siglo XVIII. Imaginemos que todavía estamos en los tiempos de los reyes. ¿Sí? A ver, preguntas. A ver, Kiara, Marcelo, Axel,
Patrick, Angelina, Yajaira, Valerie, Fernanda, ¿preguntas? No, profesor. Entonces, continuamos. A ver, Natalia, ayúdame con el primer punto. Surgió durante el siglo de las luces, siglo XVIII. Ya. La Ilustración como movimiento ideológico, fenómeno cultural, ¿no? Se le denominó también el siglo de las luces en ese tiempo, debido a que los países como Francia, Inglaterra, Alemania, habían experimentado cambios dentro de la vida académica. Entre ellos aparecieron grandes filósofos, grandes escritores, grandes políticos, grandes científicos, sobre todo en Francia. Personajes como René Descartes, Jean-Luc, Kant, ¿sí? Berkeley, Baruch Spinoza, me dejo entender, Robespierre, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, personajes que van a marcar un antes y un después en la historia. A esa etapa donde van a emerger las grandes intelectuales se le va a llamar el siglo de las luces. Llamado así debido a la luz cultural que va a emanar Europa en tiempos de oscuridad intelectual, debido a la Edad Media, a la época medieval. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Entienden todos? Nos estamos aquí contextualizando, ¿sí? Kiara, Marcelo, Axel, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ana, Carla, Ángelo, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Continuamos entonces. A ver, Carla, Profesor, ¿sí? una cosa, la alumna Emily Julka no puede conectarse porque no tiene internet. ¿Se cortó su internet? Sí. Ya, no se preocupen. Ya sabemos ya la situación. A todos le puede pasar eso, inclusive a mí también. ¿Sí? Por favor, si me ocurre a mí, por favor me puedan comprender, ¿ya? Porque así pasa. A ver, Ángelo Alba, ¿me puedes ayudar con el segundo punto? Nació en Inglaterra a partir de las ideas liberales de John Locke. Ahí está. Nace en Inglaterra, pero su mayor apogeo, ¿no? Su mayor influencia será en Francia. Sí, estimados alumnos. La Ilustración nace en Inglaterra como parte de la filosofía, pero su apogeo será en Francia, debido a que las ideas filosóficas se van a convertir en ideas políticas, económicas, científicas, y que los intelectuales franceses lo van a poner en práctica para luego hacer un cambio total en la sociedad. Pero pioneramente, ¿no? A inicios de década va a empezar en Inglaterra. ¿Sí, alumnos? ¿Sí? Entonces, continuamos. A ver, Sandra, ¿sí? Sandra, ¿me acompañas con la lectura, por favor? Profesor, soy Miriam. Ah, Miriam, ya. Pero ahí dice Sandra. Ya no importa. A ver. Profesor, ¿cuál parte? Sí, el tercer check. Aquí.
Ya, profesor. Alcanzó su apogeo en Francia, donde adquiere un espíritu combativo contra el absolutismo. Ahí está. Les mencionaba. Teórico en Inglaterra, pero la práctica en Francia. ¿Cómo así, profesor? Robespierre, d'Alembert, de Fayette, ¿sí? Grandes politólogos de esa época, van a poner en práctica lo que han aprendido en Inglaterra. ¿Sí? Economistas como Quesnay, Turgot, ¿no? Van a poner en práctica todo lo que han aprendido de Inglaterra. Y su máximo apogeo se va a dar ahí. Sí, estimados alumnos, donde mediante la palabra, mediante la palabra, mediante el poder de la palabra, se van a ir estallando esas ideas a todo el continente, en contra del régimen absolutista. ¿Qué es el absolutismo? Dirán ustedes. El absolutismo era gobernado solamente por el rey, quien tenía todos los poderes a su disposición. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Todo pasaba por el rey y el clero, o sea, la iglesia. Pero estos pensadores van a tratar de cambiar esa idea, ¿no? Planteándose ideas filosóficas, teorías sobre política y economía. ¿Sí, alumnos? ¿Sí? A ver, preguntas hasta aquí sobre los antecedentes. A ver. Axel, Yanela, Alejandro, Angelina, Yajaira, Marcelo, Yajaira, Valerie, José Maldonado. Ninguna pregunta, ¿cierto? Ninguna. Ya, continuamos. Ninguna pregunta, ¿cierto, alumnos? Ya. Características. Vamos a ver las características. A ver, Estrella, ¿me puedes ayudar con las características, por favor? Características. Liberalismo, Hasta ahí teoría nada del más. buen. Hasta ahí nada más. Ya. Gracias, Estrella. Liberalismo, más que todo económico. Propuesta por el economista Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones. Él va a decir que el Estado no debe intervenir en el proceso económico. Él lanzará una frase llamada dejar hacer y dejar pasar. Algo que se va a implantar en Europa en las décadas posteriores. Este liberalismo se va a aplicar no solamente en el ámbito económico, sino también político, social y judicial. ¿Sí? Continuamos. A ver, Ana, ¿me ayudas con el siguiente punto? Teoría del buen salvaje. Teoría del buen salvaje. Es una idea filosófica que los franceses habían acuñado, habían apuntado hacia el régimen absolutista. Debido a que hubo un tiempo que el régimen absolutista se había convertido en gente ilustrada, ¿no? Con el fin de poder ayudar a las masas, ayudar a la población. Pero eso en la práctica no se llega a cumplir. Sí, alumnos, no se llega. A ver, continuamos. A ver, Kiara. El tercer punto, Kiara. Primacía de la razón. Primacía de la razón.
Recordamos la diapositiva anterior. Los intelectuales de la época, los filósofos de la época van a decir que la razón va a ser la fuente del cambio de la realidad. Que si nosotros ponemos en práctica los conocimientos que hemos adquirido, vamos a cambiar la realidad. Y ellos van a alabar esa idea. Hasta la Revolución Francesa. ¿Sí? Seguimos. A ver, Axel, el cuarto punto. Espíritu crítico. Espíritu crítico. Espíritu crítico. Van a tratar de combatir, discrepar, ¿no? Divergencias entre las ideas que tenían la gente de ese tiempo. Por ejemplo, si el rey decía, hay que cobrar más impuestos, esos ideólogos van a decir, usted rey está mal, porque le está quitando al pueblo lo que más necesita. Usted rey se está equivocando en la reforma económica, ¿no? Y les va a invitar a un debatir sobre diferentes temas de política. Así como van a debatir, también van a criticar al régimen. Sigamos. A ver, Chantal. El quinto punto. Optimismo. Optimismo, fe en el proceso. Hay fe en el progreso. Los pensadores de la época van a tener optimismo en el futuro. Que después de haber tenido un problema en la época pasada, debido a que la iglesia tuvo toda la fuente del poder, ellos van a ver en el futuro como un cambio, una forma diferente en la sociedad. Van a mirar que si ellos cambian, el sistema, van a tener la oportunidad de ayudar a la población. Por eso ellos van a decir optimismo y fe en el progreso. Ya no se va a fijar una fe dogmática, una fe religiosa como era antes, sino una fe hacia la ciencia, hacia la tecnología. Vemos discrepancias ideológicas entre uno y otro bando, ¿no? En lo que defiende la iglesia y en lo que defiende los pensadores. A ver, continuamos. Víctor. Profesor, El quinto y último punto. un utilitarismo del conocimiento. Ya. Ya. El utilitarismo del conocimiento. El uso del conocimiento. ¿Para qué? ¿De qué manera podemos usar el conocimiento? A ver, Alejandro. ¿Cómo puedes usar tu conocimiento? Reformas económicas y sociales. Reformas económicas y sociales. A ver, María Fernanda. A ver, ¿para qué puedes utilizar el conocimiento? Ay, no sé. A ver, tu conocimiento, todo lo que aprendes en el colegio, ¿para qué lo puedes usar? ¿Ah? ¿No? ¿Nada? A ver, José, ¿qué dirá José? Para el futuro. Ahí está, para el futuro, pero algo más concreto. A ver, Fernanda, a ver. ¿Social? ¿Ah?
¿Sí? ¿Te escucho? Fernanda, ¿decías algo? Profesor, está hablando mi compañero José. Ah, sí, José, dime, José. No, ya, nada. Ya. A ver, Fernanda, tú. A ver, ¿para qué puede servir nuestro conocimiento? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Recuerdan? Para todos. ¿Cómo? A ver, ya tienen la respuesta. Para qué? hacer cambios para hacer cambios sociales y económicos. Ya, cambios sociales, económicos, políticos, culturales. Eso, estimados Para amigos. ser una persona culta. Para ser una persona culta también. Y eso es lo que pensaban los intelectuales de la época. Usar el conocimiento. ¿Sí? Si bien ellos rendían culto a la razón, porque ellos pensaban que la razón es la fuente de todo conocimiento para su respectiva aplicación. En el utilitarismo del conocimiento se va a ir a lo más concreto, ¿no? A poder hacer cambios en una sociedad. Y todo lo que ustedes acaban de mencionar se va a aplicar en ese utilitarismo del conocimiento. Poco a poco ya vamos a ir detallando cuáles son esos cambios que los ilustrados van a ejecutar de manera radical. ¿Sí? Continuamos. ¿Preguntas hasta aquí? Características, preguntas, alumnos, preguntas. Nada. A ver. Preguntas Marcelo, Ángelo, María Fernanda, Alejandro, Axel, Yanela, Chantal, Víctor, Natalia, Ana, Ana Carla. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, aquí se ha movido la diapositiva. Ahorita les voy a pasar, ¿ya? Profesor, su micro, por si acaso. Sí, alumnos, disculpen, ya. Era mi diapositiva que se había un poquito distorsionado. Ya. Entonces, vamos a ver esos cambios que los ilustrados habían propuesto. ¿Sí? A ver, vamos a seguir con Axel Cuenca. ¿Sí? ¿Me ayudas con la primera parte? Política. Un Estado liberal, anti-absolutista. Continúa. La igualdad jurídica. Eliminación de estamentos tendría que ser ahí, profesor. Sí, estamento. Gracias, Axel. Bueno, en la política, los ilustrados van a hacer de manera radical y cortar toda medida política que alabe al régimen absolutista. ¿Sí? Van a cortar toda medida política que ayude al régimen absolutista. El Estado liberal.
un Estado que participe en la economía y que no sea obstrucción en la economía. Ya pensaban así ya los ilustrados en ese tiempo y que lo van a aplicar en Francia. Ellos van a decir, ¿no?, que la economía tiene que tener un fin tanto privado como público. ¿Sí? Y es ahí donde ya se van a desarrollar varias teorías económicas para la administración del Estado. ¿Sí? La igualdad jurídica. En el antiguo régimen habían clases sociales, ¿no? La nobleza, el clero, ¿no?, los burgueses, que hicieron que el pueblo sea subordinado de ellos, que dependiera de ellos. Pero ya con los ilustrados van a cambiar eso y van a ayudar a que la gente pueda tener esas ideas de cambio, ¿no?, para poder derrocar al régimen. Y eso es lo que vemos en una imagen de la Revolución Francesa. El pueblo agarra las armas, ¿no?, agarra, digamos, la fe del optimismo para ir en contra del régimen. Y como vemos, a continuación lo llegan a lograr, ¿no? Lo llegan a lograr. ¿Sí, estimados alumnos? Con esto quiero decir que con los ilustrados va a romperse las clases sociales. Porque ellos van a decir que ese individuo es libre y por ende puede llegar a donde él quiera. Puede pertenecer a donde él puede alcanzar. O sea, esa persona, ese individuo ya no se va a sentir limitado, sino que él va a tener la oportunidad de mejorar y progresar para estar en cualquiera de esas clases sociales sin pertenecer a un linaje determinado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ana, Axel, Yanela, Carla, Aider, Angelina. ¿Sí? Entonces continuamos. A ver, Adler Malquichagua. Economía. Adler. El librecambismo, fisiocracia, laïcés, Freire, laïcés, Passer, así está bien, ¿no, profe? Ajá. Y la escuela clásica, Adam Smith. Ya. Uy, economía. Algo de economía vamos a aprender ahí. La escuela fisiocrática es la precursora de todas las teorías económicas que hasta ahora se han puesto en práctica en determinados tiempos. ¿Sí? En determinados tiempos. Uno de ellos fue Quesnay, fue Turgot, fue Colbert, economistas fisiócratas que decían que el Estado no debe intervenir en la economía, sino que la propiedad privada tenía que cumplir esa función para que el proceso económico no tenga ningún inconveniente. Por eso, Adam Smith va a tomar un poco esas teorías económicas para poder escribir su libro, llamado La riqueza de las naciones. ¿Sí, estimados alumnos? Interesante, ¿no? Interesante. A ver, vamos por el tercer punto. A ver, ¿quién está aquí? A ver, alguien más. A ver, Marcelo. Sociedad. Promovió la doctrina del buen salvaje. Criticó los privilegios de la nobleza y el clero. Ahí está. En la sociedad. Recuerden que los ilustrados van a tener un espíritu crítico, ¿no? Y van a promover este tipo de doctrina. El buen salvaje. Aquella persona docta,
sabia, instruida, ¿no? Que va a atacar al régimen de manera respetuosa, de manera crítica, de manera directa, punzante, como le llaman otros, ¿sí? Sin ir todavía a la violencia, sin ir a la violencia, ¿sí? Ahora, también como su compañero acaba de mencionar, critica los privilegios de la nobleza, posiciones económicas, posiciones en bienes, recursos que el Estado, ¿no?, absolutista, liderado por el monarca, compartía junto con la casta sacerdotal, ¿no? La casta sacerdotal que era conformada por el clero. Tenían tantas riquezas, tantas propiedades, tantos privilegios, que eso no era distribuido hacia las masas. Y ellos van a criticar esa desigualdad al momento de administrar la riqueza dentro de los países que ya que ya sentían ese espíritu combativo, ese espíritu crítico del cambio, de la transformación social. ¿Sí? Seguimos. Y es creo que el último punto. A ver, cerramos con Estrella. A ver, Estrella. Religión, tolerancia religiosa, el Estado laico, anticlericalismo. Anticlericalismo. La religión. Bueno. Desde la caída del Imperio Romano hasta al finales del siglo XVIII, la religión va a estar, mejor dicho, la iglesia va a estar acompañada. Y los ilustres van a criticar esa unión debido a que ambos van a ser cómplices de el problema que está pasando dentro de la sociedad. Ellos van a criticar esa alianza debido a que, según para los ilustrados, tanto el Estado y la Iglesia son los culpables por la cual está atravesando los diferentes países, o mejor dicho, van a ser los culpables de la pobreza que están atravesando los diferentes países en Europa. Por ende, ellos van a incentivar que ya no haya una religión oficial, sino una tolerancia religiosa. O sea, yo soy libre de escoger mi religión. Ortodoxo, católico, cristiano, musulmán, judío. Yo voy a ser libre. ¿Sí? Ya el Estado no me va a imponer qué creer, sino yo voy a ser libre en qué creer. Y van a proponer en la Constitución, que vamos a estudiarlo también en la próxima semana, un Estado laico, ¿sí? Anticlerical. Y esa denominación hasta ahora lo tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Un Estado laico. Un Estado laico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, alumnos? ¿Preguntas? No, profe. Ya. ¿Alguna duda sobre lo que hemos tratado? No, profe.
Profesor, su micrófono está apagado. Me observan, ¿cierto? Un poco negrito, pero sí. Se ve una mancha negra. Exacto. Ya bueno, tendría que encender mi foco, pero ya bueno. Ese es el tema del día de hoy. La ilustración. ¿Qué tal les pareció? ¿Alguna duda, pregunta, intriga sobre el tema? Profesor, todo eso en el cuaderno, ¿verdad? Sí, todo es en el cuaderno. Yo voy a enviar el archivo ahorita con el instructor. Ya, antes que se acabe el tiempo de eso. ¿Sí? En el cuaderno de Historia Universal, ¿ah? La primera clase. Preguntas, preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Lo están copiando ahorita? ¿No? ¿Sí? No, profesor, yo voy a esperar hasta que entregue el archivo. A ver, son 4 archivos nada. 1, 2, 3, 4. Es un tema bien amplio que yo lo he tratado de sintetizar para que ustedes puedan comprender de más